Buen día. Hoy hablaremos del bulbo raquídeo. Nuestro equipo está conformado por Lady Paola Quimbayo, Daniela Silva, Janet Bocanegra, Luisa Montes, Patricia López y Luisa Fernanda Ruiz. Antes de iniciar a hablar del bulbo raquídeo, haremos una pequeña contextualización donde hablaremos del tronco encefálico, ya que allí es donde se encuentra ubicado el bulbo raquídeo. El tronco encefálico es una estructura compleja y crucial que pertenece al sistema nervioso central. Está localizado en la base del cerebro y lo conecta con la médula espinal. Funciona como punto de cruce para las fibras nerviosas que conectan el cerebro y la médula espinal y es el responsable de funciones vitales como son la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El tronco encefálico se compone de tres regiones principales. La primera de ellas es el mesencéfalo, que se encuentra en la parte superior del tronco encefálico. Participa en los reflejos visuales, auditivos y también controla los movimientos oculares. El puente de Barolio, situado debajo del mesencéfalo, transmite señales entre la médula espinal, el cerebro y el cerebelo. Además, desempeña funciones relacionadas con la sensibilidad, la movilidad de la cara, así como la audición y el equilibrio. Y por último, el bulbo raquídeo, del cual hablaremos más adelante. El tronco cefálico tiene una importancia crítica debido a las vitales funciones que regula, las patologías que pueden afectarlo. Es decir, un accidente cerebrovascular tiende a afectar todo el tronco encefálico, puede ser devastador, llevarlo a graves discapacidades o incluso la muerte. Los tumores del tronco encefálico, aunque extraños, pueden ser muy graves debido a la dificultad que existe para intervenir esta zona. El bulbo raquídeo es una estructura del sistema nervioso central. Se encuentra ubicado entre la nuca y el puente troncoencefálico. Todos los estímulos que el cuerpo tiene pasan por el bulbo raquídeo. Es así como el cerebro se informa de lo que ocurre en las diferentes partes del cuerpo. Allí se cruzan los nervios de ambos hemisferios cerebrales y justamente se separan los nervios provenientes del hemisferio derecho y se dirigen hacia el lado izquierdo y viceversa. Está formado por una porción anterior, una porción posterior, una región caudal y una región rostral. Cada una de ellas contiene los centros para la regulación de las actividades respiratorias, vasomotora, cardíaca y refleja. ¿Cómo funciona el bulbo raquídeo? Tiene una estructura y división anatómica que le permite la decusación de fibras nerviosas, núcleos y pares nerviosos. Estas funciones son importantes para la comunicación entre la médula espinal y el encéfalo. Controla el movimiento, las funciones sensitivas y motoras de cada parte del cuerpo, como la lengua, el paladar, la faringe, entre otras, y otros músculos conectados al cerebelo y los nervios pares 9, 10, 11 y 12. Les voy a hablar de la composición de la cara anterior del bulbo raquídeo. Para explicarlo de manera un poco más gráfica, se los voy a explicar sobre este, digamos, pequeño maqueta elaborada en plastilina. ¿Cómo se compone la cara anterior del bulbo raquídeo? En primer lugar, contamos que la cara anterior del bulbo raquídeo se encuentra marcado por una pequeña hendidura o depresión que se encuentra aquí señalada de café, la que les estoy señalando, denominada fisura mediana anterior. Al costado de esta, a sus costados, se encuentran aquí en azul, como lo pueden ver, las pirámides vulvares. Es aquí justamente donde podemos evidenciar unas fibras nerviosas que se entrecruzan y forman lo que se denomina la decusación
de piramidal, ¿ya? También tenemos que se compone de unas olivas vulvares, ambas, en ambos lados, que se encuentran continuas también a las pirámides vulvares. Entre las pirámides vulvares y la oliva vulvar se encuentra lo que se denomina el surco preolivar. Y es de este surco preolivar de donde nace lo que se llama el nervio hipogloso mayor. Es así como ustedes pueden ver que se puede, digamos, de alguna manera evidenciar la cara anterior del bulbo raquídeo. La cara posterior del bulbo raquídeo es una región anatómica ubicada en la parte posterior de la médula espinal y la base del cerebro. Es una estructura vital que conecta la médula espinal con el cerebro y está compuesta por una serie de estructuras y funciones importantes. Desde el punto de vista anatómico, la cara posterior del bulbo raquídeo está formada por una serie de estructuras, incluyendo los tractos ascendentes y descendentes, los núcleos de los nervios centrales y varias formaciones reticulares. Estas estructuras son responsables de controlar y regular funciones esenciales como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el tono muscular y los reflejos. En cuanto a su función, la cara posterior del bulbo raquídeo juega un papel crucial en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y el sistema respiratorio. Contiene los núcleos que controlan la respiración, lo que significa que regula la frecuencia y la profundidad de la respiración. Además, integra las señales sensoriales y motoras que provienen de la médula espinal y las transmite hacia el cerebro. Esto permite que el cerebro interprete y responda adecuadamente a los estímulos sensoriales. Otra función importante de la cara posterior del bulbo raquídeo es el control de la presión arterial y el ritmo cardíaco. A través de las formaciones reticulares se regula la actividad de los centros cardiovasculares del cerebro, lo que ayuda a mantener la presión arterial normal y el ritmo cardíaco estable. Además, la cara posterior del bulbo raquídeo también contiene los núcleos de los nervios centrales, que son los nervios que conectan directamente con los órganos sensoriales y motores de la cabeza y el cuello. Estos nervios son responsables de funciones como la visión, el movimiento de los ojos, la audición, el equilibrio y la deglución. En resumen, la cara posterior del bulbo raquídeo es una región anatómica vital que juega un papel crucial en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y el sistema respiratorio. Controla y regula funciones esenciales como la respiración, la presión arterial y el ritmo cardíaco, y también está involucrada en la transmisión de señales sensoriales y motoras hacia su cerebro. Su importancia radica en su capacidad para mantener hemostasis y coordinar el funcionamiento de diferentes sistemas del cuerpo. Muy buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Gallego Montes, estudiante de Psicología Virtual. En este momento voy a hablar sobre los núcleos y tractos de neuroanatomía. Los núcleos son grupos de neuronas que tienen funciones específicas y se encuentran en el cerebro de la médula espinal. Existen varios núcleos y tractos importantes en el mesencéfalo como el colículo superior. Los colículos superiores marcan el límite rostral del mesencéfalo, ubicado en la lámina tectal. El núcleo del nervio oculomotor se ubica en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo, ubicado también en el tegmento anterolateral al acueducto cerebral. El núcleo rojo. El núcleo rojo es una estructura situada en la parte rostral del mesencéfalo que tiene relación con la circulación motriz. Y el núcleo del nervio troclear, ubicado en el tegmento posterior y medial a longitudinal medial. Por otro lado, los tractos son un conjunto de fibras nerviosas que conectan diferentes regiones del sistema nervioso. Estas son algunas de los tipos de tractos más importantes en el cerebro. Tenemos el tracto corticoespinal. Se origina en las motoneuronas de la corteza motora y juega un papel importante en el control de los movimientos voluntarios. El tracto corticovulvar queda a la altura del tronco del encéfalo antes de descender por la médula y están involucrados con el control de los núcleos de la cara y la cabeza. El tracto unciforme conecta el hipocampo con el hipotálamo y está relacionado con la memoria y las emociones. Y el tracto longitudinal fascículo conecta diferentes áreas de la corteza cerebral y participa en la integración de las funciones cognitivas. El bulbo raquídeo, también conocido como médula oblonga, es una parte crucial del sistema nervioso central que se encuentra en la base del cerebro y se conecta con la médula espinal. El bulbo raquídeo desempeña un papel esencial en las funciones vitales. Cuando sufre alteraciones, puede presentar enfermedades como congénitas, patológicas degenerativas, tumorales y vasculares. A continuación, conoceremos las principales patologías.
La atrofia multisistémica, una de las principales enfermedades neurodegenerativas que afectan esta región cerebral. Tenemos también la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple, que son enfermedades que dañan el sistema nervioso y reducen la movilidad del individuo. La primera afecta a las fibras corticoespinales y es la patología más común del bulbo raquídeo, mientras que la segunda daña distintas regiones cerebrales, incluido el bulbo raquídeo. Tenemos dos tipos de enfermedades. La primera es congénita, que es un problema de salud o un cambio físico presente en el bebé en el momento del nacer, y la segunda es tipo degenerativo, que es una enfermedad en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo, como por ejemplo la osteoartritis, la osteoporosis y la enfermedad del Alzheimer. Siguiente patología son las complicaciones vasculares. Se produce cuando el suministro de la sangre en el cerebro se ve comprometido por una arteria obstruida o rota. Ahora vamos a hablar de los tumores. Los tumores que se presentan en el bulbo raquídeo se asocian a dificultades para tragar y debilidad en las extremidades. Por último, vamos a hablar de los problemas de origen metabólico de características infecciosas e inflamatorias. Un trastorno metabólico ocurre cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que interrumpen este proceso. Cuando esto pasa, es posible que tenga demasiadas o muy pocas sustancias que su cuerpo necesita para mantenerse saludable.